comenzar a restablecer el orden constitucional en la República de Honduras con el presidente que todos los hondureños, hombres y mujeres, elegimos para que nos gobernara. Está concentrada toda la prensa nacional e internacional en este momento frente al podio en la residencia del doctor Arias en San José de Costa Rica. Pregunta fuera de micrófono. No, el presidente Zelaya tiene una agenda internacional y regional fundamental, y es una agenda programada. Dentro de ella, esta noche debe reunirse en Guatemala con el presidente guatemalteco, y también tenemos una reunión en el marco del SICA, justamente con los países SICA, que son nuestra cercana comunidad, con el presidente de República Dominicana. Sin embargo, la representación constitucional queda al lado del presidente Arias para poder concluir con esta fórmula que ha de reconstituir el régimen, el gobierno constitucional a Honduras. Como les decíamos... Bueno, hasta ahora, como la delegación estuvo incompleta y con representantes que no podían calificar su opinión ni tomar decisiones, pues estamos esperando que se incorporen las personas que ellos han puesto como interlocutores válidos que les representen. Y en ese sentido, el presidente Arias, muy amablemente, ha ofrecido sus buenos oficios para hacerles la espera que necesitaban, ya que los señores necesitaban un largo descanso. Ironías al margen, el único que tiene un discurso coherente en esa delegación golpista es el ex canciller López Contreras. Se mantiene. La comisión golpista se completa como lo habían ellos ofrecido. Micheletti habló 30 minutos con Arias, algo más de 3 horas el presidente constitucional de Honduras. Dicen que ya acaban de llegar. Gracias a los medios de comunicación quizás eso sirvió para apurar y para no seguir abusando del tiempo del presidente Arias. La esperanza es que esta misma noche se concluya el primer punto, que es la premisa básica establecida no solamente por el mediador, quien impone sus buenos oficios, sino por la demanda del pueblo hondureño y además la demanda de la comunidad internacional y la lógica democrática, que es la forma de restitución del gobierno constitucional y la forma de salida del régimen golpista. Esa es una premisa. Después se pueden abrir el abanico de todas las demás diferencias que pudiesen haber surgido, y como toda sociedad democrática y civilizada, que podamos dirimir nuestras diferencias por la vía democrática y no por la vía de las armas, como ha sucedido hace 11 días en Honduras. Cuando usted dice premisa, a ver, ordenados. Sí, señor. Cuando usted dice premisa, significa que esto no se va a cambiar en su propuesta. No depende de nosotros como individuos, porque no es una propuesta, es una premisa, es decir, es una lógica democrática. Nuestro diálogo tiene que estar fundamentado en los principios democráticos que respalda la Carta Democrática Interamericana y que respalda la Carta de Naciones Unidas, la Carta Fundante de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, los principios básicos de una democracia que vamos construyendo los centroamericanos. No podemos salirnos de ese parámetro, porque entonces sería legitimar regímenes de fuerza antidemocráticos. Perdón, allá, sí. Para vos. Sí, señora. Aparentemente, ante la presión de los medios de comunicación, sí está en camino la delegación que representa al gobierno de facto. Bien, nosotros no estamos inmersos en una negociación, de eso debemos partir claramente. Debemos aclarar este punto. Estamos acudiendo a un diálogo. En este diálogo debemos encontrar la forma de operativizar, es decir, de ejecutar las resoluciones que han sido emitidas a favor de la restitución constitucional y el retorno del presidente Zelaya al lugar donde el pueblo hondureño lo puso mediante elecciones libres. Esa ha sido una resolución unánime de todos los países del mundo, y además
ha sido la posición unánime de los gobiernos democráticos. No estamos negociando, estamos dialogando las formas de ejecución de una resolución. Una vez restituido el régimen constitucional, el gobierno constitucional, y por supuesto con la resolución de el régimen golpista de volver al orden donde el pueblo hondureño ha apostado por la democracia, entonces se podrán sentar las partes a dirimir sus diferencias y por lo tanto ahí veremos las formas y las cosas, las situaciones y circunstancias en las que se cede de un lado y de otro según sea la voluntad del pueblo hondureño. No se trata de empresarios, se trata de representantes del pueblo hondureño. Si esto fuera a verse en términos deportivos, el gobierno golpista ha perdido por no presentarse en el campo. Forfeit. No les da la cara, ¿eh? Pero López Contreras parece que viene. De horas de reunión se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y es la reafirmación de quienes creemos en la democracia, y eso se lo volvemos y reiteramos nuestro agradecimiento al presidente Óscar Arias, porque es un convencido de la democracia y del régimen democrático y de la voluntad popular. Hemos avanzado sobre todo en la consolidación de nuestros conceptos y nuestros principios y nuestras convicciones democráticas, es decir, la premisa básica que nace de toda legitimidad, es el respeto a la voluntad popular. Es por eso que la comisión que acompaña al presidente constitucional es representativa de todos los sectores sociales del país, de todas las representaciones de la sociedad civil de Honduras, de todas las representaciones de partidos políticos en nuestro país. En ese sentido, nosotros reiteramos, no se trata de que hemos venido aquí a negociar, hemos venido a dialogar para encontrar las fórmulas del retorno al orden en el que es un mandato legítimo del pueblo hondureño expresado en las urnas, que un pequeño grupo instrumentalizando unas fuerzas armadas no puede destruir en impunidad. Perdón, Patricia. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo a la delegación Celaya, como hemos llamado, y porque esto es un proceso de mediación, también vamos a presentar la posición de la delegación Micheletti. Muchísimas gracias. Y porque esto es un proceso de mediación, también vamos a presentar la posición de la delegación Micheletti. Muchísimas gracias. Acaba de arribar la delegación golpista. Arturo Corrales. Muy buenas noches. La Honduras anunció que iba a platicar en tierra costarricense. Agradecemos al presidente Óscar Arias ser anfitrión y agradecemos a don Óscar Arias su concurso y su habilidad ya probada históricamente en estos procesos. Vamos a dejar una cosa muy categórica, una enorme coincidencia con mi compatriota Patricia Rodas. No estamos negociando, la Constitución no se negocia. Es una enorme coincidencia. No estamos negociando, la Constitución no se negocia. Señores, aquí se trancó el diálogo. Y si queremos que sea un diálogo profundo, si queremos que sea un diálogo que tenga como sustento estrictamente la verdad y como metodología de evaluación las leyes de nuestro país. Costa Rica tiene su constitución, Estados Unidos tiene su constitución y Honduras tiene su constitución. En Honduras no existe lo que en otros países le llaman inmunidad. En Honduras no hay prerrogativa de inmunidad. Ni el presidente de la República, ni los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ni ningún diputado. Hace 5 años hicimos la reforma constitucional para eliminar las inmunidades en nuestro país. Y repito, no el presidente, no los miembros de la Corte, no los diputados, nadie.
En Honduras no existe la inmunidad, por tanto no existe el antejuicio. Todos somos iguales ante la ley, no existe el privilegio de la inmunidad. Todos somos iguales ante la ley. Y nuestra ley indica que si un juzgado emite una resolución que suspende un proceso, ya sea provocado por el presidente de un partido, ya sea provocado por una asociación, o sea provocado por el presidente de la República, y un juzgado competente emite una resolución que le dice queda suspendido, en un país de leyes ese proceso queda suspendido. Si esta decisión es ratificada por una corte de apelaciones en donde le dice, señor presidente, el proceso al cual usted está convocando está suspendido, y si además es